¿Qué onda, chamacos? Vamos a ver lo que decía Ugalde en septiembre del 2021. Y le contestamos. Muy buenos días, Ciro y Manuel. Son 4 razones básicamente. Bueno, al menos nada más son 4. Vamos a escucharlas. La primera es porque se rompe el contrato original con los electores. Cuando 30 millones de personas fueron a votar en julio de 2018, lo hicieron por un presidente de 6 años. No, lo hicieron por un presidente que había prometido en campaña que se iba a someter a la revocación de mandato. Un presidente que durante toda su campaña dijo que iba a ser tan buen presidente que por supuesto no íbamos a querer que se fuera. Eso fue lo que votaron. ¿Cómo que ahora, después de 4 años, les vas a decir, fíjate que López Obrador se va porque perdió? Sí, fíjate que López Obrador se va porque él propuso en su campaña que quería la revocación de mandato porque nos iba a demostrar que iba a ser el mejor presidente de la historia del mundo mundial. Y pues, ¿qué crees? Te engañó. Tú que votaste por él. Eso sin contar que en ese momento el padrón electoral era de casi 90 millones. O sea que porque 30 millones votaron por él, la tercera parte, ¿quieres que nos freguemos todos los demás? No, fíjate que no. Imaginando que ese fuera el resultado. Sí, ese va a ser el resultado si todos salimos a votar. Ojo, Pues y esto, si te entiendo, es porque dices, cuando se votó el primer domingo de julio del 2018, a nadie se le dijo, vota por quien quieras, pero debes saber que en algún momento del año 2022 habrá una revocación de mandato. Eso Ciro sí lo dijo y lo estuvo diciendo en campaña. De hecho, fue una de sus promesas de campaña. no ocurrió, eso no ocurrió en el Sí ocurrió y sí lo prometió. 2018. Eso no ocurrió porque cuando se votó en 2018 no existía esta figura. ¿Y por qué crees que ahorita existe? Porque era promesa de campaña, por eso es que no existía y ahora sí existe. A nadie se le advirtió que al un año cuarto después. año se le podría revocar el mandato. Ese Claro que se les advirtió y claro que sabía. Era su promesa de campaña. López le prometió a sus electores que iba a ser tan buen presidente que nadie iba a querer que se fuera. Así que, por favor, no mientan. la Y primera me parece, causa. esa es la primera. Sí. Bueno, la primera, discúlpame, pero estás muy equivocado porque sí lo prometió, cumplió su promesa de tener una revocación de mandato, aunque se hizo tonto durante 20 meses para no sacar la ley reglamentaria, al final salió y se dio un balazo en el pie, te guste o no te guste. La segunda razón tiene que ver con el hecho que tiene que ver con la primera, de que pues no hay retroactividad de la ley en México. Falso, nadie le está quitando su elección, lo que le estamos diciendo es que ya no puede continuar, que no es lo mismo. Por favor, asesórate con abogados que sí sepan de leyes. La tercera tiene que ver con una razón de contexto. Vamos a ver tu razón de contexto. El presidente quiere organizarse una fiesta electoral. No, el presidente tiene miedo de que lo corran, por eso se hizo tonto durante 20 meses para sacar la ley reglamentaria, porque después de las elecciones del 6 de junio del 2021 se dio cuenta que había perdido 10 millones de seguidores y ahorita tiene fundado temor de que se le revoque el mandato. Eso es lo que quiere, tiene miedo de que se le revoque el mandato. Y en lugar de ser una consulta de revocación, la quiere convertir en una consulta de ratificación. No, lo que López quiere hacer y lo que está haciendo es acarrear a sus seguidores, hacerse publicidad. Quiere volver a convencer porque sabe que está perdido. Si fuera como tú dices, no se estaría publicitando tanto, porque ya tendría toda la aprobación para que se publicita. Cosas diferentes. La consulta de revocación la piden quienes están genuinamente en contra de un gobierno. Yo estoy genuinamente en contra de este gobierno y por eso yo fui uno de las personas que la pidió. Y quieren removerlo. Y quiero removerlo, así es. Lo que el presidente quiere es someter su popularidad al aplauso popular. No, lo que el presidente quiere es que no lo corran, que no lo despidan. Eso es lo que el presidente quiere. Para vigorizar su mandato y liderazgo político y No, lo que él quiere es no perder legitimidad para poder continuar con el poder. eso va a polarizar. Claro que va a polarizar como cualquier elección y como lo hace él mismo todos los días. Porque una consulta de revocación tiene claramente el propósito de dividir quienes están a No, una consulta de revocación tiene claramente el propósito de revocar el mandato. ¿No sabías, Ugalde, que ese es el propósito de la revocación de mandato? Revocar el mandato. favor y quienes están en contra. Y yo no quiero que López Obrador esté 3 meses en campaña. A ver, Ugalde, lleva 3 años en campaña. Ya deja de soñar y de engañar, por favor. No utilices tu renombre para sorprender a los incautos. Quiero que sea el presidente
presidente de todos los mexicanos y resuelva los problemas que enfrentamos. No lo ha hecho en 3 años, no lo va a hacer en los próximos 3 años. Lo único que va a hacer es empeorar las cosas. Y esto me parece que va a dar lugar a pleitos ficticios, a engrandecer molinos de viento. Como siempre lo ha hecho y siempre lo va a seguir haciendo, siempre ha sido así. De adversarios fantasiosos, y me parece que eso perjudica. Y perjudica más que siga, porque va a tener más adversarios fantasiosos. Y luego, porque aquellos que creen que se van a liberar de López Obrador, porque la consulta la pueden ganar, me parece que lo que van a hacer es engrandecer la figura de López Obrador. No, lo que vamos a hacer es quitarle legitimidad, demostrándole al mundo y a todos sus seguidores que no es tan popular como él dice ser. Eso es lo que va a pasar. Porque claramente cuando haya una renuncia de López Obrador... No, López Obrador no va a renunciar. A López Obrador se le va a entregar su carta de despido por pérdida de la confianza. Eso es lo que va a pasar. Que sería el resultado de la revocación. Lo que viene es la elección de un presidente sustituto. Sí, correcto, así es. Y ese presidente sustituto se elige por mayoría absoluta, o sea, 50% más 1 de los votos del Congreso de la Unión. Sí, correcto. Que se erige en colegio electoral y por una mayoría simple de votos eligen al sustituto. Correcto, vamos bien, síguele. Morena tiene una mayoría en ambas cámaras, de tal forma que va a elegir... No la tiene completa. ...al sustituto. Va a influir en la elección del sustituto, pero una vez que a López se le revoque el mandato, no va a tener fuerza para imponer un candidato y por supuesto que Morena, al sentirse descabezada, porque Morena es un cúmulo de tribus, así que no está cohesionado más allá de la lealtad que dicen tener con López Obrador, porque les interesa el poder que obtienen gracias a López Obrador. Y claramente, y aquí hay muchos ejemplos, Ciro, en el mundo. Sí, como Pinochet en Chile. ¿Te acuerdas, Ugalde? Cómo lo destituyeron de presidente. Pinochet en Chile, dentro de su dictadura militar. En el mundo, cuando se presentan crisis políticas de este tipo. A río revuelto a ganancia de pescadores, que en este caso somos los ciudadanos. Los políticos se van a hacer pedazos. A nosotros nos va a ir mejor. Somos ciudadanos, no vivimos del presupuesto, como tú comprenderás. Cuando una revolución, entrecomillado, enfrenta la adversidad y el riesgo de ser arrollada por movimientos populares, lo que hace la revolución es radicalizarse y... Cuando tiene fuerza, pero en este caso no va a tener fuerza. Y te recomiendo, Ugalde, que tú que te la das de intelectual y de académico, por favor, estudia. Hay una ley que se llama la Ley de Hierro de la Oligarquía, de Michels. Léela, por favor, y te vas a sorprender. Un estudio que realizó Michels en 1911 y que hasta la fecha se ha cumplido. Lógicamente y políticamente, de tal forma que a quien va a nombrar el Congreso de la Unión no va a ser a Pepe Mid. No va a ser a Pepe Mid, pero va a tener que negociar con la oposición, porque ya no va a tener el poder López, ya no va a poderlos cobijar con su manto de poder. Para que venga a ser un fiel de la balanza. No, la balanza la van a hacer los partidos de oposición. Claramente van a nombrar a un radical. No, claramente van a tener que nombrar a alguien que sea aceptado por la oposición. O sea, van a tener que negociar. Claramente, Ugalde, van a tener que negociar. A un radical ideológico, y ese radical, para tomar liderazgo, se va a ver en la necesidad de radicalizar sus propuestas. No, porque no va a tener la legitimidad el sustituto como la tuvo López. Recuerda que López llegó con 30 millones de votos, como acabas de decir. ¿El sustituto con cuántos va a llegar? ¿Con 500 votos? Nada más le van a faltar 29.999.500. Así que no va a tener la legitimidad, ni todo el poder. Entonces, me parece que el resultado de esto es, si López Obrador... Primera posibilidad es que no se va a obtener el 40% de la participación. O que sí se va a obtener. Y entonces va a ser un tiradero de dinero sin ningún efecto. No, sí va a tener un gran efecto, porque aunque no se logre el 40% para vincular, de todas maneras va a quedar de manifiesto que López no tiene ese 70% de aprobación que presume tener. Como fue la consulta del 1 de agosto. La consulta del 1 de agosto sí fue una tontería porque la ley no se pregunta, se aplica, Ugalde, no engañes. La segunda posibilidad
posibilidades que sí se logre el 40%. Sí, esa es una posibilidad, así es. Y López Obrador gana la permanencia. Sí, esa es una posibilidad, que no suceda nada, que no se obtuvo el 40% o que sí se obtuvo el 40% y que López se quede como ya estaba. O sea, todo sigue igual, no pasó nada. Me parece lo más probable, es un presidente. A ti te puede parecer lo más probable, a mí no. Y menos con las tonterías que ha hecho en los últimos 2 años. Popular. Dice él que es popular. Y por cierto, tú y tu casa encuestadora dicen que él es popular. Pero con una muestra de 1,000 o 2,000 personas, ¿puedes garantizar esa popularidad? Curioso que no publiques tu metodología. Pero a costa de polarizar, a costa de tenerlo haciendo campaña y a costa del nuestro de sus adversarios. Pues es lo que hace todos los días y lo va a seguir haciendo si se queda. Exactamente eso es lo que hace y es lo que va a seguir haciendo si dejamos que siga. La tercera opción es que López Obrador pierda la consulta y entonces... No es consulta, es revocación de mandato. Entonces Morena nombra un sustituto que en mi opinión se va a radicalizar ideológicamente. No va a poder porque no va a tener todo el apoyo de toda la población y de todos los políticos y no va a tener todo el poder y eso significa, Ugalde, que va a tener que negociar. Va a ser un presidente sin poder. Resultado neto, me parece que es una pérdida de tiempo. No, mi pérdida de tiempo es mantener a López en el gobierno por todas las tonterías que ha hecho. Y a ver cuántos más mueren, y a ver cuántos más pierden su patrimonio, y a ver cuántos más terminan en la pobreza. Y un riesgo muy alto. No, el riesgo no es alto, Ugalde, todo lo contrario. El riesgo es para ustedes, los políticos, porque en el futuro se podría aplicar a cualquiera de esos que obtienen puestos por elección popular. Y finalmente el último razonamiento que me parece más importante. López Obrador no está pensando en el país. Nah, acabas de descubrir el hilo negro o el agua caliente. ¡Wow! Me sorprendiste, Ugalde. Acabas de inventar el hilo negro, descubrir el agua caliente. López Obrador está pensando en los instrumentos políticos que él tiene a su disposición. López Obrador está pensando en mantener su popularidad para mantener su poder, porque si mantiene su popularidad, mantiene su legitimidad y mantiene la obediencia que depende de la legitimidad para mantener su poder. Para mantener azuzada la idea de una conspiración y la... No, Ugalde. Él lo que quiere es mantener la legitimidad para mantener la obediencia que le permite tener poder. Recuerda que el poder depende de la obediencia y la obediencia depende de la legitimidad. La idea de la polarización en México. Él ha polarizado todo el tiempo y lo va a seguir haciendo, esté o no esté, pero mejor que no esté, que lo haga como cualquier ciudadano. Pero pensemos en el presidente que va a llegar a gobernar entre 2024 y 2030 o el... Eso es lo que te preocupa. Exacto. Vamos, esta sí es la carnita. Este es todo el fondo del mensaje. Esto va a representar todo su pensamiento y preocupación. De 2030 a 2036 y en el futuro. Cada presidente que tome posesión en México va a tener la sombra de la revocación 4 años adelante. ¿Y qué tiene de malo que tenga que verse presionado para trabajar bien, para hacer bien su trabajo? ¿Dónde está el problema? Que sepa que en 4 años o en 3 años puede ser removido. Al contrario, va a tener estímulo para hacer su trabajo bien. Y cada persona que sea enemigo de ese presidente va a usar esa figura jurídica para amenazar y querer derrocar. Si hace bien su trabajo, por mucho que lo amenacen, la mayoría no va a querer que se vaya. ¿Cuál es el problema? Si hago bien mi trabajo, ¿qué me preocupa que haya gente que no me quiera si yo estoy haciendo bien mi trabajo? La gente, que es la mayoría, que se va a beneficiar de mi buen trabajo, pues igual es su derecho decir que yo me vaya o no. Eso no tiene nada que ver. Y me parece que un presidente requiere la independencia, la estabilidad y la certidumbre para poder tomar decisiones de política pública, conducir al país, tomar... No, tú lo que quieres es que tenga una patente de corso para que haga lo que quiera durante 6 años. Mira qué interesante. Decisiones complicadas sin o tontas como las que ha tomado López. Estar agobiado porque lo pueden quitar. Sí, si no hace bien las cosas va a estar muy agobiado porque claro que también lo vamos a quitar. Y esta figura me parece que genera veneno en el sistema político mexicano para el futuro. Les genera incomodidad a los que viven del presupuesto, a ustedes los enchufados, porque aquí estamos hablando de privilegios, recompensas y dinastías dentro de la clase política, Ugalde. Y no ayuda al país.
Al contrario, beneficia mucho al país que los políticos sepan que ya no van a tener una patente de corso para hacer lo que quieran durante 6 años. Ahora, o trabajan bien o se van. Si queremos presidentes sometidos al escrutinio público, mejor reduzcamos la duración de la presidencia de 6 a 4 años. No, si queremos presidentes sometidos al escrutinio público, para eso se eligieron, para eso se propusieron como candidatos presidenciales, para ponerse al servicio de los ciudadanos, Ugalde. No estamos eligiendo un reyesito o un monarquita, no. Hay un ciudadano que se propuso dirigir el país al servicio de los ciudadanos. Y permitamos una reelección, que es una forma de someter al escrutinio público si quieres o no quieres que alguien siga. No, eso sí es más peligroso. Un López Obrador podría modificar la Constitución y si hay reelección, entonces sí que suceda lo que pasó en Venezuela. Así que no, así está bien. Hay maneras más virtuosas que esta y por todas esas razones, Ciro, creo yo. No, fíjate que no. Al ojo del amo engorda el caballo. No hay nada más virtuoso que poder supervisar al presidente y además tenerlo con el péndulo de Damocles en el cuello, que lo haces mal y te vas. No conviene al país llevar No, sí conviene al país y mucho, ¿eh? a cabo una consulta de revocación, que como López Obrador quiere llevarla a cabo a fuerza. No, no es de que quiere llevarla a cabo a fuerza. Él, de hecho, no quería que se realizara. Fuimos los ciudadanos que presionamos para que se emitiera la ley reglamentaria y fuimos los ciudadanos los que recabamos las firmas. Es como un berrinche de un niño que quiere tener su fiesta. No, Ugalde. Tiene miedo, tiene pavor, tiene pánico. ¿Cómo es posible que ese Mesías semidios vaya a ser despedido a los 3 años? Tiene pavor. De cumpleaños, hay que dejarlo que se la organice solo, que No, hay que revocarle el mandato. la lleve a cabo, que gane por una votación del 99%. No, que pierda por una votación del 99% para que así todos ustedes, los políticos enchufados, les quede claro que ya estamos hartos de esta clase política, que lo único que sabe es beneficiarse a costa de nuestro trabajo. Pero ese vacío que se le puede hacer a esa necedad de hacer una consulta, creo que es lo que puede proteger más al país de no entrar a un juego de conflictividad muy peligrosa. No, tú lo que quieres es que no se repita esta revocación de mandato para los futuros presidentes y para los actores políticos de elección popular. Así que no, Ugalde, aunque tu clase política quiera seguir manteniendo el poder, ahora va a tener que trabajar bien. Qué duro. Hoy escribe sobre lo que has desarrollado, escribe Héctor Aguilar Camín en Milenio y termina en el último párrafo, escribe Héctor: Ugalde cree que la oposición debe abstenerse del todo y desinflar la consulta ignorándola. Porque Ugalde piensa en sus intereses propios particulares y de su clase política. A Ugalde no le interesa México. Ellos están despegados de México. Ellos no trabajan para México. Ellos trabajan para ellos. Nos acabas de decir. Y Héctor Aguilar Camín dice: yo la verdad tengo mis dudas. Luis Hace bien en tener sus dudas. Está bien. Carlos. Yo creo que si la consulta se organiza, porque López Obrador se dedica a juntar las firmas, y fíjate que No nada más él, Carlitos. No nada más él. es ridículo. No es ridículo. Se está amarrando el dedo antes de cortarse. Se sabe perdido y con un pie fuera de la casa. Así que tiene que meterle ganas para que no lo corran. Tiene que acarrear a todos sus seguidores. Tiene que chantajear a los beneficiarios de sus programas sociales. López Obrador es la persona afectada. No es la persona afectada. Los afectados somos los mexicanos. Tú no, porque tú tienes tus entres de dinero. Siempre has estado enchufado al presupuesto. Y López Obrador se va a dedicar a pedirle a Morena que vaya y nos pida firmas a los ciudadanos. No a ustedes, no a mí, a sus seguidores, para que no lo despidan. Para quitar a López Obrador, cuando en realidad lo que quiere decir es: di que sí quieres que se quede. Claro, porque sabe que los demás queremos que no se quede, obvio. Entonces es un engaño nuevamente. No, Ugalde, tú eres el que quieres engañar con tus rollos, mareando la perdiz, como dicen. Así que no, hay que ir a votar, hay que revocar y que aprendan ustedes, los enchufados, los políticos vividores del presupuesto, los parásitos, que ahora o trabajan bien o se van. Bueno, hacerle el vacío, dices tú. Imaginemos que se organiza. Yo creo que lo mejor es no participar, dejar que el presidente gane por el 99% de los votos, porque participar significa alentar la idea de que hay golpistas que quieren quitarlo. No hay golpistas que quieren quitarlo. Es la población que ya se hartó de un mal presidente. No trates de engañar,
Carlitos. López Obrador es de 6 años. No, si no sirve se va. Antes de los 6 años. Además, él lo ofreció como promesa de campaña. Te metió un balazo en el pie. Cayó en su propia trampa. Y aunque tú tengas miedo de que a los tuyos les pueda pasar lo mismo, ¿qué crees? Too late, les va a tocar. Se debe quedar 6 años. No nos debe quedar 6 años. Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más pobres. Ya queremos que haya medicamentos. Ya no queremos a este presidente, Carlitos. E irse como un presidente civil. Sigue siendo civil, Carlitos, por mucho que tenga su Guardia Nacional, hasta ahorita sigue siendo civil. Que duró en el cargo 6 años con No, mijito, si en 3 años ve lo que hizo con México, imagínate 3 años más. No. aciertos y errores. Punto. ¿Cuáles aciertos, Carlitos? ¿Cuáles aciertos? Nómbrame un acierto. Es más, yo creo que su único acierto fue haberse puesto la soga en el cuello, Carlitos. Hacer esto es hacer un histrionismo, hacer una telenovela y hacer de un gobierno civil de 6 años un gobierno histriónico que al final generan caos y generan pleitos que México no necesita. No, Carlitos, esos pleitos y ese caos lo hace él y lo provoca él todos los días. Lo que va a pasar es que este gobierno, como tiene pánico de que le revoquen el mandato a su Mesías, van a andar como locos tratando de acarrear gente. Y en el futuro, Carlitos, a los tuyos también les va a pasar igual. Muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias. Muchas Buen día. gracias. Buenos días. Bueno, chamacos, pues ya vieron, eso fue con lo que empezó Luis Carlos Ugalde hace 7 meses. Ya sabíamos por dónde viene su guión. Él forma parte de esta casta política, de este segmento de la población, de esta clase social que viven del presupuesto y del trabajo de los demás. Así que no le hagan caso. Este señor no piensa por México. Este señor piensa por sus intereses y los de los suyos. Que no quiere que en el futuro, si hacen un mal trabajo, se les pueda revocar el mandato. Yo sí voy a ir a revocarle el mandato a López y los invito a que ustedes también vayan y que lleven a 10 personas más, 10 de sus amigos, para que le revoquen el mandato a López y que estos políticos parásitos enchufados aprendan que o trabajan bien o se van. Yo me despido y ya saben, como siempre, si quieren se lo lavan y si no, pues no se lo laven. Es de ustedes. Adiós.